Gloria a Dios en esta hora, muy sea bienvenido, bienvenida. Y es una bendición estar aquí. Y yo creo que usted se esforzó y por eso está aquí en este lugar. Y yo quiero de todo corazón ministrar este tema porque es muy importante. De un solo hombre, ¿verdad? Lo que cuando escucha el llamado de Dios, el tema se llama El hombre que obedece a la voz de Dios. Porque a través de los años nos hemos dado cuenta de muchas cosas. El Señor nos ha hablado, como dice el autor, ¿verdad? de Hebreos, de muchas maneras hemos hablado, de muchas formas. Lee usted la palabra de Dios y le habla el Señor. Un hermano platica usted con él o con ella y le habla el Señor. Y alguien le llama por teléfono y le anima, le dice: mira, échale ganas, esfuérzate, sigue adelante, prosigue hacia adelante, hacia la meta. Y eso es también la voz de Dios. Agarre usted la Biblia, es la voz de Dios. Pero lo más importante es obedecer esa voz que el Señor está diciendo, lo que tenemos que hacer. Como cristianos o como conocedores de la palabra, tenemos que obedecer a esa voz. Y cuando el hombre se propone en escuchar esa voz y obedecerla, va a causar impacto en su colonia, en donde viva, y porque ha tomado esa decisión de poner en práctica eso que ha escuchado, esa voz del cielo, o eso que leyó la palabra del Señor y se ha propuesto a ponerla en práctica. Entonces eso va a causar impacto donde Él se pare, donde Él camine, donde Él ande, porque Él está poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que el hombre obedezca a la voz de Dios. No tan solo cuánto sabes de Biblia, no tan solo cuánto has leído la palabra de Dios 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30 veces, sino que qué tanto hemos aprendido de eso, o qué tanto hemos estado estudiando eso y queremos poner en práctica su palabra. Ser oidor y hacedor de la palabra, porque ese es el que está escuchando la voz o la lee, está leyendo la palabra y la está entendiendo y se está esforzando lo que dice la Biblia. Un solo hombre, ¿verdad? Lo que puede hacer, ¿verdad? Cuando escucha la voz de Dios, ¿verdad? Está la historia de nuestro compañerismo por un solo hombre. Un solo hombre estaba estudiando en el seminario, un solo hombre, y Dios le dijo: salte de ese seminario, porque tú vas a hacer mi obra. Y dejó el seminario y empezó a plantar iglesias en Estados Unidos. De ahí mandó una a Tijuana, y de Tijuana se hizo una red, se hizo como un pulpo en los tentáculos, por un solo hombre que tomó ese reto de escuchar la voz de Dios. No era pecado que se quedara ahí en el seminario, pero la voz de Dios, 5 años en el seminario no es pecado, pero son 5 años donde realmente afuera en la calle se necesita la palabra de Dios. La gente allá afuera está muriendo en el pecado, está muriendo en las adicciones. En 5 años, ¿cuánta gente no puede morir? La mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces es importante, ¿verdad?, que como hombres y mujeres que obedezcamos esa voz. Hombre es del griego antropos y se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad, en ocasiones en forma plural
de hombres y mujeres o personas. Obedecer del griego akou, que es oír, se traduce obedecer, y también del griego hupakou, que es escuchar, dar oído, y así someterse, obedecer, se usa de obediencia. Voz del griego phone, que es sonido, se emplea de la voz de Dios, de Cristo, y Dios del griego theos, en el politeísmo de los griegos, denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida posteriormente por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Vamos a entrar en nuestros textos bases, y está ahí en Hechos 26. En Hechos 26 del 13 al 17. Amén, ya está ahí. Hechos 26 del 13 al 17 dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Ayúdenos a orar por en esta tarde. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Aquí sea la gloria, aquí sea la honra, Padre eterno. Te damos gracias, te damos honra, y aquellos tal vez que puedan escuchar esta palabra puedan también ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por su fuerte. Amén. La misión de Cristo. Aquí podemos mirar esa luz, ¿verdad? Que Él miró, porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le habló a Pablo directamente. Él no estuvo con los apóstoles, Pablo. Algo muy interesante, él no estuvo ahí. Pero ahora el Señor Jesucristo se le aparece directamente a él para hablarle, decirle que ya no siga persiguiendo a los cristianos, porque a él mismo están persiguiendo al Señor Jesucristo. Dice: al que tú persigues. Entonces ahí el Señor Jesucristo le dice que él tiene que entender que ya no va a perseguir a los cristianos, ahora él va a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Él fue obediente a ese llamado que se le hizo ahí. Él tenía cierto poder, se puede decir, autoridad, porque él tenía cartas de los sacerdotes que le daban para que él fuera a traer a los cristianos de cualquier lugar. Y sabemos que Pablo iba a Damasco. Dicen los eruditos que él iba directamente para traer a Ananías, porque ese hombre era el líder de ahí de la ciudad de Damasco, y él estaba ahí en ese lugar y iba a traerlo, pero para encarcelarlo. Era el plan de Pablo, de Saulo ahí. Saulo
Y ahí está. Porque el hombre tiene sus planes, pero Dios tiene sus planes mejores. Él iba a hacer daño, pero ahora él iba a predicar la palabra de Dios. Ahora él iba a perseguir. La visión de Cristo, la luz del cielo es el resplandor de la gloria de Dios mismo. De acuerdo al libro de Ezequiel 1:26 a 28 y Apocalipsis 1:16, ese usted lo lee en casa, Ezequiel 1:26 a 28 y Apocalipsis 1:16. El término lengua hebrea probablemente alude al arameo, dar cosas contra el aguijón. Es una frase popular que los romanos la reconocían o conocían bien esta palabra. Significaba que, en definitiva, nadie puede impedir la voluntad de Dios. Los aguijones eran varas puntiagudas que se usaban para picar a los bueyes si estos daban cosas en rebeldía, o sea, no querían ya seguir trabajando la tierra. Entonces los boyeros los mantenían en línea, castigándolos más fuerte con el aguijón, para que ellos, por el cansancio, hasta se dormían los bueyes trabajando, y ya con eso se despertaban. Pablo fue obediente a esta visión. Él mismo, Señor Jesucristo, se le apareció en esta visión, porque ya no iba a perseguir a la iglesia, ahora iba a predicar a las iglesias de la misma palabra de Dios, ahora a los gentiles, los que eran despreciados. Acuérdese usted que los gentiles eran despreciados por los judíos, por los que tenían la ley, o aquellas personas que conocían la ley, pero aborrecían al pecador, o sea, al marginado, al gentil, no lo querían, lo aborrecían por pecador, lo hacían de menos, lo hacían a un lado. Pero ahora está este hombre, Pablo, que él va a predicarle a ellos para arrepentimiento de pecados. Su ministerio ahora va a ser directamente con los gentiles. Aquí está Pablo hablando esta visión, amén, que él tuvo y que directamente fue nuestro Señor Jesucristo, porque nadie pudo más que él. Saulo fue el único que pudo mirar esta visión, y a él le hablaron directamente, porque los demás que iban cayeron, pero ellos no entendían nada. Solamente Pablo fue el único que le cayó esa luz más fuerte que el sol. Ahora, hermanos, nos transportamos para nosotros, nuestras vidas. Alguien te predicó de Cristo. Tal vez no fue como Pablo, que fue una luz tremenda que te caíste, pero alguien te predicó de Cristo, del mensaje de salvación, para que tú tomaras la decisión de ser cristiano o cristiana, y lo agarraste en tu corazón, y por eso estamos aquí, porque alguien te predicó de Cristo y obedeciste a esa voz, y por eso estamos aquí. Y no fuimos desobedientes a esa voz que alguien nos habló de Cristo, porque va a causar impacto para nuestras vidas y nuestras demás generaciones, nuestros familiares que están detrás de nosotros. Si nosotros nos ponemos en la brecha, los demás también van a querer entrar por ahí, por esa puerta angosta, esa puerta estrecha, donde es disciplina, donde es entrega total, donde necesitamos esforzarnos, y también ellos van a querer entrar por ahí, porque no crean que son fáciles los caminos del Señor. Y aquí le dice concretamente: ahora te voy a enviar para los gentiles, para que ahora tú te dediques, para que prediques a los gentiles, para que te encargues de ellos. Vamos a seguir leyendo el mismo de Hechos 26, del 19
al 23, Hechos 26, ahí mismo, del 19 al 23, y hasta ahí. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Una vez más, Pablo está hablando con este rey y le está diciendo claro de esta visión, y le está diciendo, mira, rey, yo no fui rebelde, mira rey, yo no fui rebelde, sino que yo obedecí. Primeramente, Dios me habló ahí en Damasco, ahí rumbo a Damasco, y les prediqué a los de Damasco, porque es importante, hermano, que entendamos esto. Pablo, cuando oraron por él, inmediatamente él empezó a predicar la palabra de Dios en Damasco, y de ahí se vino a Jerusalén y después a los gentiles, y dice, mira, yo no fui rebelde a esta visión. Y yo creo, hermano, que gracias a Dios y gracias a que este hombre tomó ese reto, esa decisión de ser obediente, porque si él hubiera rehusado cuando iba rumbo a Damasco, que él hubiera resistido y hubiera dicho, yo por qué tengo que creer a Jesús, y si él hubiera resistido, no hubiera hecho tantas cartas o iglesias que él plantó, porque él tomó esa decisión. Porque no fue rebelde. Él tomó esa decisión. El reino de los cielos se va extendiendo. Se va extendiendo. Porque no somos rebeldes, o sea, obedecemos a esa voz. Entraba, ahí se está extendiendo el reino de los cielos. Porque no fue rebelde a esa voz que Dios le habló, le tocó al pastor que está allá, y él decidió tomar esa decisión, y ahora se va a extender el reino de Dios en aquellas áreas a través de un hombre que no fue rebelde, que tomó esa decisión de irse. Y yo creo que Dios se agrada de eso. No sabemos todo tal vez, no conocemos mucho tal vez, pero el Señor en su gran misericordia, Él va a ir ahí, va a estar con Él. Por esa decisión, como le está diciendo aquí Pablo, este rey, que él fue obediente compartiendo la palabra de Dios. Obediencia a la visión. Pablo una vez más reconoce a Dios digno de obedecerle, le dice al rey Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. La obediencia de Pablo a su comisión empezó en Damasco y luego, de acuerdo a la palabra, en Jerusalén, y finalmente se centró en los gentiles, de acuerdo a Hechos 11:26, lo lee en casa. Aunque él tuvo problemas, aunque él tuvo situaciones difíciles, lo metían en la cárcel por el Evangelio, lo agarraban a balazos por el Evangelio,
de la cárcel con Silas, en el cepo donde ponían a los presos más peligrosos. Los agarraron de los pies y le pusieron esas metales en los pies para torturación, porque decidió ser obediente a la voz de Dios. Este es el único lugar en Hechos donde se menciona el testimonio de Pablo por toda la tierra de Judea, o sea, en Hechos 11:26, que en Antioquía se le llamó cristiano. Debe de haber sucedido justo después de su conversión, cuando estaba en Jerusalén. El testimonio de Pablo fue inclusivo tanto en el aspecto social a pequeños y a grandes, como en el étnico, el pueblo y los gentiles. El padecimiento de Jesús fue el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, de acuerdo a las Escrituras. Acuérdate que el mismo Señor le decía a sus discípulos: es necesario que yo padezca, es necesario que yo sea molido por sus pecados, por sus culpas, por sus maldades. Es necesario que yo padezca por ustedes para rescatarlos del pecado, de la maldad. Era necesario. Por eso el Señor constantemente le decía a sus discípulos: voy a ser crucificado por el mundo. No turbéis su corazón. Acuérdense que para eso he venido. Pedro no entendía eso. Pedro pensaba que el maestro había llegado para reinar, para estar ya reinando con ellos y acabar con los romanos, porque los romanos eran los que tenían, ellos eran como, estaban oprimiendo a los de Israel, porque era la máxima autoridad en ese tiempo. Dice que es necesario que padeciera el Señor Jesucristo, y eso le costó cárceles, le costó afrentas por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, porque se decidió a este hombre, se decidió a obedecer la voz de Dios. ¿Estará dispuesto usted a obedecer la voz de Dios? Yo creo que, hermano, que es personal. Si usted está dispuesto a obedecer la voz de Dios, Dios va a usar su vida. Dios va a hacer grandes cosas en su vida, porque va a obedecer esa palabra, esa voz. Y Dios no va a obedecer donde quiera que ande, porque Dios no miente. Dice que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros. Ese es el fuerte el aplauso a Dios. Pablo era un hombre que entendió el llamado. Pablo era un hombre que sabía lo que él había tomado esa decisión. Dice: estoy aquí preso, pero la palabra de Dios no está presa. En muchas cárceles que estuvo Pablo, uno lee las Escrituras, se fortalece cada parte de la palabra que lee, Tesalonicenses o Colosenses o Filipenses, pero cuando Pablo estaba encarcelado, él no perdía el tiempo, él estaba haciendo cartas, o él estaba ahí para animar a sus discípulos, ahí en el dolor, ahí en el problema, pero él se fortalecía. Dice: solamente estas cadenas están presas, pero la palabra de Dios no está presa. Y él mandaba sus cartas para cumplir, ¿verdad?, con ese llamado que Dios le hizo a este hombre, que hasta ahorita estamos mirando cómo Dios lo usó tremendamente, y estamos estudiando sus cartas, ¿verdad? O estamos estudiando su palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí en Hechos 16. Vamos a regresar un tantito. Hechos 16,
del 6 al 10. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de esta manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. La visión misionera. Aquí podemos mirar que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra de Dios en Asia. Desde Antioquía de Pisidia, Pablo y Timoteo viajaron hacia el norte y luego al oeste. La sabiduría humana natural los había llevado a pensar que debían predicar el Evangelio en todas las ciudades por las que pasaron. En cambio, el Espíritu Santo los dio a hacer un viaje a pie de unos 650 kilómetros, dice como 400 millas a pie. Y nosotros decimos: tan lejos, iglesia. Y aquí estos hombres caminaron 400 millas hasta llegar a Troas, el importante puerto del mar Egeo, que estaba a 23 kilómetros, 14 millas al sur de la antigua ciudad de Troya, y era el principal puerto de Asia para los barcos con destino a Macedonia. Una visión: un varón, una especie de imagen visible de un hombre, se le apareció a Pablo con tal intensidad y acompañada de un fuerte sentir de la presencia de Dios, que Pablo concluyó que el Señor, amén, lo estaba guiando. Mire, hermano, aquí está esta visión que es, por eso es la visión misionera. Pablo, él quería ir hacia Asia a predicar la palabra de Dios. Era su sentir, era su anhelo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que le dijo el Espíritu Santo: mira Pablo, no vayas a Asia. Yo te voy a mostrar hacia dónde vas a ir. No vas a ir a Asia. Yo te voy a mostrar. Y luego Pablo tuvo esta visión donde ve a este hombre, un varón de Macedonia, que él estaba anhelando, pidiendo, no sé si estaba ayunando, pidiendo que alguien pasara a predicar la palabra de Dios. Acuérdense que Pablo no le gustaba ir a lugares donde ya habían predicado la palabra. Él mismo lo dijo, dice: yo no quiero ir a lugares donde ya se les ha predicado, sino que él buscaba lugares donde nadie había predicado la palabra. Dios se está escuchando. Y eso, hermano, es algo importante, porque había una persona que estaba pidiendo que pasaran por ahí para escuchar palabra de Dios. Hermano, no crea que eran tiempos fáciles, eran tiempos de la persecución, eran tiempos donde estaban persiguiendo las iglesias en aquel tiempo, a los apóstoles, a los discípulos, los perseguían y era algo difícil. Pero ahora aquí está este hombre diciendo: que pasen por aquí. Hermano, Dios escucha. Dios escucha el clamor. No sé si a usted le pasó que usted un día dijo: si me invitan, si alguien me viene a invitar a un aleluya, yo voy a ir ahí. O si alguien me viene y me visita, voy a
este lugar. A mí yo recuerdo muchos años atrás que donde yo vivía, donde se estaba rentando enfrente, vivía un joven ahí, que él se gozaba, convivía con los demás, pero era cristiano. Yo no sabía por qué lo iban a mirar, por qué iban a reírse con él, por qué tenían que estar ahí. Y yo pues estaba en la amargura y decía, bueno, ¿por qué se ríe ese muchacho? ¿Qué tanta risa, no? Pero es que era cristiano. Y un día yo dije, si alguien me invita, si alguien me dice que vaya, yo voy a ir. O sea, yo ya quería que alguien me dijera. Y bueno, resulta que un sábado, como ya los sábados salían a predicar, y andaba ahí el pastor también. Aquel tiempo, Pastor Juan García, un pastor grande, alto, de Sinaloa, como se llama. Y me llevó y me dice, te invito, dice, a la iglesia. Aquí está el proyecto para que vayas solo. Hermano, es que Dios, Él sabe todo de nosotros. Cuando anhelamos algo de Él se mueve para que se cumpla lo que queremos. Hermano, es una bendición cuando uno le pide al Señor, como este varón, que este macedonio estaba rogando, le estaba pidiendo, estaba clamando, estaba gimiendo, pasa por Macedonia, ayúdanos. Eso es una bendición, que en un lugar quieren algo de Dios, que en un lugar te digan, oye, ¿sabes qué? Ven porque quiero que compartas la palabra de Dios, quiero que hables de Cristo. Hermano, es una bendición cuando gente quiere escuchar de Dios, y ahí debemos de estar. Hay gente que necesita de Dios. Yo sé que hay gente que desprecia la palabra, pero también hay gente que sí la anhela. Y ahí quisiera la gente que pueden a predicarle la palabra de Dios. Como la otra vez cuando fuimos a apoyar al pastor no hace mucho, no tan mucho, pero hace como un año, ¿no? Y una persona se acercó ahí llorando, una señora. Dice, yo quiero que me regalen una Biblia, un Nuevo Testamento, quiero algo, dice, porque donde yo vivo, allá no hay Biblia, no hay, o sea, un pobrecito. Y llorando, pidiendo, o sea, como pidiendo ayuda. Y luego llegó su compañero y le tomaron datos, dirección. O sea, es cuando hay gente que quiere de Dios, se le ve ese deseo de querer saber más de Dios. Como esta ilustración aquí, esta palabra, que está este hombre, póngase a pensar por un momento, inspírese tantito y póngase a pensar cómo está este hombre, tal vez hasta llorando, hasta ahí se le ve el rostro afligido, cómo él quería que pasaran por ahí. Mientras Pablo tenía el anhelo de ir a Asia, tal vez pensando que había más gente para allá, pero Dios le tenía algo mejor, que ese hombre quería que pasaran por ahí para compartir la palabra de Dios. Solamente ser obediente a lo que Dios, ¿verdad?, nos dice. Vamos a seguir viendo la palabra. Hechos 18, del 9 al 11. Hechos 18, del 9 al 11, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La visión del testimonio. Hasta este momento en general, Pablo se había visto obligado a abandonar los lugares de testimonio por la oposición a su ministerio. Sin embargo, el Señor en una visión le aseguró que tendría un ministerio exitoso en Corinto,
y que no tendría más padecimientos. Claro está, la obediencia es lo importante. Pablo se quedó allí 18 meses, aproximadamente en el año 49 al 51, después de Cristo. Durante ese tiempo, él estuvo ahí años 6 meses, pero aprovechó para escribir Primera y Segunda Tesalonicenses. El mismo Señor le dijo: yo tengo mucho pueblo en esa ciudad, lo que indicaba que en Corintios creerían en Cristo. Y Pablo se detuvo ahí por 1 año 6 meses para compartir la palabra de Dios, más que en cualquier otra ciudad excepto Éfeso. Entonces, hermano, aquí está, ¿verdad? Dice el Señor: mira, no tengas temor, no tengas miedo, tú predica la palabra de Dios aquí, tú habla de mí, habla de mi evangelio, habla de mi mensaje, no tengas temor. Yo tengo mucho pueblo aquí, o sea, si van a convertir mucha gente, ahí en Corintios, a través del mensaje de Pablo, a través de que él iba a estar enseñándoles, hablándole de Cristo, de la salvación. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque él tuvo esa decisión de cada cosa que hacía, es que Dios le iba guiando. Dice: no te preocupes, aquí en Corintios yo voy a estar contigo, aquí tengo mucho pueblo, o sea, así no va a convertir mucha gente. ¿Se imagina? Por un solo hombre, en ese lugar mucha gente se iba a convertir, o iba a saber de la palabra de Dios, o iba a saber del evangelio, por un solo hombre. Y le dice el Señor: ya no vas a padecer, ya no vas a estar padeciendo. Acuérdese, hermano, que él estuvo años 6 meses con un tiempo suficiente para hacer esas 2 cartas, Primera y Segunda Tesalonicenses. Las hizo las 2 completas. Tuvo esa oportunidad, estaba predicando, pero yo creo que en las noches él se ponía a escribir, a estar escribiendo, para que otros también fueran bendecidos. Ese es el plan de Dios. La enseñanza del evangelio. Y años 6 meses, podemos decir: pero ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios quería que en ese lugar se salvara gente. Quería que el Señor, a través de la palabra que él iba a compartir, que la gente dejara sus pecados, que la gente dejara su maldad, que la gente dejara la idolatría, que la gente dejara la hechicería, la brujería, todos esos pecados malos. Para eso lo mandaron allá a Pablo, para que hablara de Cristo, hablara del poder de Dios, de salvación, de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio es muy importante, la manera como nos comportamos, y eso es una bendición, ¿verdad? Porque vas a compartir la palabra de Dios con tu propia vida también. Ese es un buen mensaje también, con nuestra propia vida, compartir el mensaje a otras personas a través de nuestra propia vida, cómo nos comportamos. Ese es un mejor mensaje, mejor que un mensaje preparado, bien recortado, bien hecho. Es mejor con su propio comportamiento de la persona. Ese es el mejor mensaje que puede uno compartir con los demás. Pablo daba buen testimonio, dice: yo no fui rebelde, yo fui obediente. Y eso, hermano, marcó la diferencia, que en Corintios, ¿verdad?, se levantaron hombres que podían compartir a otros hombres, ancianos, para que compartieran la palabra de Dios por un solo hombre. Una sola persona fue ahí para hacer discípulos, para que otras gentes se convirtieran a Cristo, y así se fue la cadenita. Unos a otros estaban compartiendo la palabra de Dios a través de que un hombre tomó la decisión
de tomar ese reto de ir a predicar la palabra de Dios. Como el pastor Fernando, lo mandan de Tijuana a Acapulco, y el pastor Fernando tuvo esa visión de mandar hombres ahí en Guerrero, casi 20 iglesias, por un hombre que tomó esa decisión, dejar su trabajo, dejar allá en Tijuana para compartir la palabra de Dios, y está el fruto. Un solo hombre, casi 20 iglesias, por un solo hombre, porque tomó la decisión. Déselo fuerte a la palabra segura. Usted también puede ser ese hombre que tome esa decisión, amén, de servir al Señor, y Él lo bendecirá. Hechos 22, del 17 al 21, Hechos 22, del 17 al 21, ¿ya está ahí? Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Algo importante aquí que podéis mirar es la visión de la advertencia. Vuelto a Jerusalén, tras un ministerio breve en Damasco y 3 años en Arabia, Gálatas 1, 17 al 18. Eso lo lee en casa. En éxtasis, Pablo fue llevado más allá de sus sentidos al dominio sobrenatural para recibir la revelación directa de Jesucristo. La experiencia fue única. No se refiere a los encuentros que no son bíblicos. Aquí está hablando de una experiencia, pero espiritual. Y única y exclusiva de los apóstoles, ya que solo Pedro y Juan, Apocalipsis 1:10, recibieron revelaciones similares. Esta fue la cuarta de 6 visiones recibidas por Pablo. Y mire, hermano, cuando podemos ver esto tan sencillo, pero era el éxtasis, era la convicción, era cuando es el poder de Dios, cuando el Señor te hace sentir, ¿verdad?, la presencia de Dios, que solamente tú la puedes sentir, y sientes ese éxtasis, y sientes la presencia del Señor, y Él viene y te toca, y Él te dice, mira, haz esto, hijo, haz esto, obedece solamente, y te llena ese éxtasis, esa convicción, en donde tú sientes la presencia del Señor. Así fue con Pablo. Le dice, mira, sal prontamente de este lugar, porque no te van a escuchar. Sal de este lugar porque no van a escucharte. Aquí en Jerusalén tienes que salir de aquí. Yo creo, hermano, que esta advertencia que el Señor le está diciendo a Pablo es muy importante para entender a nosotros, porque muchas veces el Señor nos dice las cosas que tenemos que hacer y nos advierte lo que nos va a pasar si desobedecemos, y vienen las consecuencias por desobedecer la voz de Dios. Pero Pablo no fue rebelde, fue obediente. Él salió de Jerusalén y se fue lejos, mejor con los gentiles, porque ese era el llamado de Dios. No tan solo que estuviera en Jerusalén, sino que claro que tenía que predicar a los judíos primeramente, porque es el pueblo de Dios. A los judíos primeramente, porque es el pueblo. Pero dice, ¿sabes qué? Desprecian la palabra, te vas a ir muy lejos. Mira, Pablo, te vas a ir con los pecadores, con los gentiles que no
porque de ahí venimos nosotros, de los gentiles, que no conocíamos la palabra, éramos marginados, no teníamos esperanza, pero Jesucristo nos da la esperanza en Él, porque ahora tenemos a Cristo en el corazón, gracias a este hombre que se puso en la brecha y quiso predicarle a los gentiles, porque dice: yo honro mi ministerio, se sentía gozoso, algo honroso de predicarle a los gentiles. Dice: yo me hago pequeño como el pequeño, me hago sabio como el sabio para ganarlo para Cristo. Hermano, él fue obediente. Perdón, él no se aferró. Él mismo dijo: mira, Señor, yo ahí estaba cuando mataron a Esteban. Yo ahí estaba. Yo hasta les agarré la ropa para que tuvieran la libertad de matarlo con más fuerza. Yo estaba ahí, dice, yo consentí eso, yo estaba como de acuerdo, como diciendo, yo casi quería también apedrearlo. Y eso, hermano, es importante. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Salte de Jerusalén, salte. Si él hubiera sido rebelde, hubiera dicho: no, es que yo soy hijo de Dios y me dice que me salga, no me salgo. Yo aquí voy a estar porque Dios me va a proteger. Si Dios le dice a uno: haz esto, hazlo nada más. Es para tu bien y mi bien. Sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Ya no estés siguiendo ese lugar. Es peligroso para ti. Es peligroso. Apártate de esos lugares. Busca de Dios. Acércate a Cristo. El Señor te levantará. El Señor te ayudará. El Señor va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero sal de esos lugares. Ya no estés ahí otra vez. Ya no te confíes tanto. Ahora busca de Dios. Y Dios te va a mostrar lo que vas a hacer con tu vida. Grandes cosas. Pero tienes que tomar la decisión. Las advertencias del Señor. No consientas, no andes en esos lugares. Sal de esos lugares ya. Porque Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y ese plan es que Él quiere usar tu vida. Pero para eso necesitamos ser obedientes nada más. Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 23:11. Y dice la palabra de Dios. Perdón, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sí, escuchó, ¿verdad? Que en Roma ahora. Roma era algo peligroso porque no querían a los cristianos. Pero aquí está el Señor y dice: mira, es para mi gloria, para mi honra. Aquí está la visión de la obra. Había un plan perfecto ahí en Roma. Se le presentó al Señor la quinta de 6 visiones que Pablo recibió, y eso, está registrado en Hechos 9:3 al 6. Eso lo leo en casa. Hechos 16 del 9 al 10, Hechos 18 del 9 al 10, Hechos 22, 17 al 18. Todas las cuales sucedieron en momentos críticos de su ministerio. Que testifiques, también en Roma. Jesús animó a Pablo al decirle que su deseo de visitar Roma le sería concedido. Hermano, porque el hombre
tiene sus propias ideas, decisiones, conclusiones de la vida, pero Dios siempre te va a llevar a lo correcto, a lo mejor para su obra. Entonces el Señor siempre quiere lo mejor para nuestras vidas y te va a decir lo que tienes que hacer. Muchas personas han escuchado la voz audible, cómo Dios les dice lo que tienen que hacer, pero la cosa está de que a veces no obedecen. ¿Sí me están escuchando? O sea, le escuchan perfectamente y le dicen exactamente lo que tienen que hacer, pero se les hace difícil obedecerla. Pero es para el bien de uno, es para nuestro bien, porque el Señor está mirándonos, pero Él tiene lo que tenemos que hacer nosotros, una visión más grande, más allá de nuestras fuerzas, porque Dios está mirando lo de su obra. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. El hombre solo piensa en su familia, Dios piensa en todo el mundo para que se salve. Entonces, hermano, Dios tiene sus propósitos perfectos. La situación es que nosotros seamos obedientes, que nosotros le obedezcamos a Dios lo que tenemos que hacer. El Señor te va a ir mostrando lo que tienes que hacer. Solamente sé obediente, solamente escucha su voz y no sea rebelde, como dice Pablo. Mira, Agripa, yo no fui rebelde, yo obedecí esa voz de lo que Dios me decía, yo eso hacía. Es como el hijo o la hija que obedece a la voz de la madre, le va bien. Cuando el padre o la madre le dice, mira, hija, me voy, pero cuando regrese quiero los trastes limpios, quiero la casa limpia, quiero que me ordenes todo. Y ella regresa y encuentra la casa bien limpia. ¿Qué le va a decir a la mamá? Ay, hija, cómo te quiero, ¿verdad? Y le va a decir, ¿sabes qué? Sigo haciendo. Pero ¿qué tal cuando me dice, oye, hija, me voy, y cuando ya regrese, quiero todo limpio, me gusta todo limpio, no quiero ningún traste? Y llega la mamá, no, el traste. Confiando en la mamá que la hija le diga, no, ahí están todos los trastes. ¿Qué le va a hacer la mamá? La va a llevar a la tienda, ¿no? Le va a decir, ten tu juguito. No, la va a agarrar de aquí, del clavito. Bueno, eso espero, ¿no? Que la discipline. Pero ahí está la bendición. Cuando somos obedientes. Cuando le obedecemos a Dios, cuando le obedecemos su voz y decimos, Señor, gracias, te voy a obedecer, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Y el Señor te habla y dices, hijo, hija, es hora de orar. Es hora que leas la palabra de Dios. Son tiempos peligrosos. Es tiempo que ayudes por tu familia. Es tiempo que te levantes en las madrugadas a orar por tu familia. Tú dices, es cierto, Señor, me hace falta eso. Y lo pones en práctica y sabes que Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a revelar, Dios te empieza a dar visiones, Dios te empieza a decir cosas sobrenaturales que quiere Dios que haga tú con otras, que le digas a otras personas. Pero tenemos que ser obedientes. Vamos a leer ya por último 2 de Corintios capítulo 12. Amén, 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 10. Amén, 2 de Corintios 12, del 1 al 10, y hasta ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo.
y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u odie de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, hermano, esto tal vez usted ya lo ha oído varias veces, pero se está refiriendo al mismo Pablo. Pablo, un hombre humilde, dice: si está fuera del cuerpo o está en el cuerpo o no está en el cuerpo, dice, esta persona fue hasta el tercer cielo, donde habita Dios, y escuchó palabras inefables. Mire, hermano, quiere decir que Pablo escuchó algo personal, algo que él tenía que hacer, que cumplir en la tierra. Por eso no era necesario que él dijera exactamente lo que le dijo Dios a él, porque fue directamente el mensaje para Pablo. Y por eso él dice: yo no me gloriaré. Él está diciendo que él me iba a decir. O sea, soy yo, Pablo, el que tuvo esa misión, no, sino que él humildemente quiso para que no se enalteciera. Dice: cuando yo me enaltezca, voy a ser abofeteado para que no me enorgullezca. La visión del paraíso se llama, arrebatada hasta el tercer cielo o el paraíso. Pablo no describe aquí 2 visiones separadas. El tercer cielo y el paraíso son el mismo lugar. Apocalipsis 2:7 se lo lee usted en casa, donde dice: el árbol de la vida está en el paraíso. Apocalipsis 22:14 también lo lee en casa. El cual dice que está en el cielo. El primer cielo es la atmósfera terrestre. El segundo es el espacio interplanetario e interestelar. Y el tercero es la morada de Dios. Un hombre en Cristo, aunque Pablo tenía muchas reservas para gloriarse, y por eso se refiere a sí mismo en la tercera persona. El contexto muestra que hablaba de su propia experiencia, palabras inefables. No les dado expresar por cuanto las palabras, según el original, estas palabras solamente eran para él. Pablo tenía prohibido repetirlas, aunque si hubiera podido expresarlas de forma coherente. Realmente, hermano, esta visión que él tuvo, se lo llevaron hasta el tercer cielo, es una gran bendición, pero él no lo expresa que él fue. Pero sabemos nosotros que él fue el que fue hasta allá, y dice: no me es permitido decirlo, o no quiero decirlas para que no me gloríe. Y dice: esto me aguijó en mi carne, cada vez que me quieren enaltecer, para que me abofeteen. Hermano, yo creo en esta hora, ¿cómo es posible que un hombre, al tomar esa decisión, primero cuando iba a Damasco, recibió el llamado del Señor, después lo empezó a usar el Señor en Damasco, en Jerusalén, después en otros lugares, sus viajes misioneros, pero por esa decisión que él tomó, y después lo lleva hasta el tercer cielo,